Hola a todos y todas, continuamos con las clases teóricas por video. Esto es Metodología de la Investigación en Ciencia Política 1, carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales UBA, y yo soy Silvia Lago Martínez. Les digo porque, aclaro, porque los videos están públicos y he visto que se han suscrito personas a nuestro canal de YouTube, que en realidad no son alumnos nuestros, así que, bueno, presentémonos de manera más exhaustiva. Bueno, continuamos con la unidad 3 que venimos desarrollando ya en 2 clases, una por video y otra presencial, no, por online, pero con posibilidad de vernos los rostros, donde definimos el concepto del objeto de estudio, las unidades de análisis, qué es la población, qué es la unidad, cuáles son las características de estas unidades que se pueden traducir en variables y luego en indicadores, dependiendo de la complejidad de la variable, que primeramente debe ser definida teóricamente, y que luego llevamos a cabo lo que vulgarmente denominamos proceso de optimización, puede aparecer de otra manera en alguna otra bibliografía, pero quiere decir pasar de conceptos teóricos a observables concretos, ¿no? Este es el sentido, es decir, poder llegar a medir, con esta idea de la medición en las ciencias sociales, lo que queremos medir. Esto en el marco, ya lo advertí anteriormente, de lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? No estamos hablando de investigación cualitativa. Después vamos a, cuando lleguemos a esa etapa del programa de la materia, lo vamos a ver qué ocurre en la investigación cualitativa. Bueno, vamos a incorporar el ya conocido por ustedes PowerPoint, que una vez, yo creo que está ya en su versión final, así que lo voy a subir al campus, sustituyendo el que está, pues se fueron agregando muchas cosas. Y vamos a ver entonces en qué consiste el índice, aunque, como les decía, es muy operativo el procedimiento de la construcción de un índice, y eso seguramente lo van a poder trabajar bastante mejor en prácticos, ¿no? Y practicando ustedes mismos, es decir, en equipo por ahí mejor, siempre a distancia, pero bueno, requiere de cierta experticia, de cierta manipulación de la información, manipulación en el buen sentido, ¿eh? Entonces, ¿qué es un índice? Es la combinación de varios indicadores que conforman la síntesis de una variable compleja, por ejemplo la de la pobreza, que es la que venimos trabajando. Es decir, el índice, en realidad, vieron que había un conjunto de dimensiones, que son variables, y luego indicadores, que son otras variables, que se desprenden de la variable compleja, y que estos se pueden combinar todos ellos entre sí, porque en definitiva los indicadores independientemente me permiten observar el fenómeno, pero si lo quiero resumir y totalizar en una sola medida, voy a tener que utilizar un índice o tipología, y hay otras medidas que no vemos en el programa, como la construcción de escala de actitudes, que también tienen ese objetivo. Entonces, como el índice también es una variable, es la expresión de esa primer variable, o la variable conceptualmente iniciada, también tiene un sistema de categorías, donde clasificamos a las personas, a los países, a las regiones, o a los hogares, ¿no? Depende de nuestra unidad de análisis, si es individual o colectiva. Y acuérdense que las categorías de la variable tienen esta condición de ser exhaustivas y excluyentes, es decir, ninguna unidad de análisis puede quedar por fuera de este sistema de categorías, es decir, no puede ser, no puede no estar clasificada, y a su vez no deben aparecer en dos categorías al mismo tiempo, por eso son excluyentes. Es decir, si tengo un alto nivel, un hogar con alto nivel de pobreza, no va a tener un bajo nivel de pobreza al mismo tiempo. Entonces, es una medida compleja que combina los valores de un objeto en el posicionamiento de los distintos indicadores. Ahora lo vemos con un ejemplo. Desde este punto de vista es una variable resumen. Al ser una variable resumen supone pérdida de información, porque 2 o 3 o más valores se combinan para formar una solo para cada unidad de análisis, ¿no? De modo que esta construcción de índices se debe justificar, es decir, no siempre es interesante construir un índice.
Hay una variedad enorme de índices, los de uso en economía, las fórmulas sencillas, las tasas, las proporciones, los promedios, vemos eso todos los días en los medios, tasa de desempleo, tasa de alfabetismo, tasa de migración, etcétera. Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la economía y la demografía se utiliza gran cantidad de tasas e índices. Estos siempre van a estar referidos a variables colectivas, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? No podemos hablar de tasas o de porcentajes de individuos, ¿no? Cuando el individuo es la unidad de análisis. Entonces nos referimos a unidades colectivas que ya previamente debimos de haber definido. Por ejemplo, la tasa de desocupación, que es habitual, la vemos todo el tiempo, es un cociente entre el total de personas desocupadas sobre el total de personas de la población económicamente activa, por 100 del recorte espacial y territorial que hayamos hecho en la investigación. ¿Se acuerdan que nosotros debíamos acotar, es decir, si estamos hablando con esta tasa de desocupación de toda la Argentina, de todo el país, del área metropolitana, y en qué periodo? Ese es el recorte espacio-temporal que debemos hacer. Entonces este es un índice muy sencillo, ¿no? Es un cociente y una multiplicación por 100, para otorgarle esta capacidad de porcentualizarla, ¿no? Por eso se agrega la multiplicación por 100. Pero tenemos otros índices, que es lo que vamos a ver ahora, que son más complejos, y que refieren a variables muy complejas como la pobreza. Sin embargo, tenemos dos posibilidades. Una es trabajar con índices sumatorios simples o índices sumatorios ponderados. El simple supone que cada una de las dimensiones de la variable, que también son variables, tienen valores puntuales iguales, es decir, se le asigna el mismo peso o importancia para la variable pobreza, cada una de las dimensiones que estamos utilizando para medirla. Entonces la ubicación final de la unidad de análisis resulta de la sumatoria de los valores puntuales que recibe en cada indicador de cada dimensión, o puede incluso ser un promedio. En cambio, el índice sumatorio ponderado, si bien se utiliza el mismo procedimiento, lo que nos permite es asignar pesos diferentes a cada dimensión, ¿no? Es decir, se expresa en pesos puntuales distintos que operan como factores. Cada una de las dimensiones que componen este proceso de operación de la variable compleja pobreza no tienen el mismo peso o valor, ¿no? o la misma importancia teórica. Generalmente esta decisión tiene que ver con la teoría, muchas veces también con la práctica o una combinación de ambas. Entonces, para el desarrollo de una fórmula de un índice complejo, ya sea simple o ponderado, primero se deben de exponer las condiciones bajo las cuales el índice debe asumir sus dos valores extremos. O sea, un índice va a variar entre un valor máximo y un valor mínimo. Se debe normalizar esta escala poniendo un intervalo, por ejemplo, entre 0 y 1, entre 0 y 100, o se le puede atribuir también porcentajes negativos o positivos. Eso depende de la variable, depende de la experticia de quienes están trabajando, o inclusive de cómo habitualmente se viene midiendo una variable que está muy estandarizada, como pobreza, por ejemplo. Y por último, se deben de indicar las operaciones pormenorizadas para la puntuación de cada unidad de análisis, es decir, cómo asignamos los valores en cada indicador. Ahora vamos a ver un ejemplo, que no lo voy a desarrollar en su totalidad porque se nos va a ir mucho tiempo de la clase, ustedes después lo van a poder ver muy bien, o sea que solamente voy a ver esta primera parte, es el índice de derechos sociales y económicos del Observatorio de la Deuda Social, que trabajamos para operacionalización. La asignación de valores para cada uno de los indicadores y dimensiones es una decisión que se tomó arbitrariamente de mi parte para ejemplificarlo, digo, no es esto lo que hacen los investigadores. Entonces, acá teníamos estas dimensiones: alimentación y salud, le otorgamos 20 puntos, a servicios básicos 10 puntos, accesos educativos 20 puntos, vivienda digna 20 puntos, medio ambiente 10 puntos, acceso educativo 20, empleo y seguridad social 20 puntos. Es decir, en total suman 100 puntos. Y una forma sencilla de trabajar los indicadores para otorgarles valores es por la ausencia o presencia de lo que se está midiendo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Este sistema de categorías nominal, en donde
la ausencia o presencia implica justamente estas diferencias. Como el índice de derechos sociales y económicos está basado, o su idea es trabajar con la vulnerabilidad social, en realidad, no, no importa detallarlo exhaustivamente. Por ejemplo, la seguridad alimentaria, yo coloqué estas categorías: acceso a la canasta básica de alimentos o no accede a la canasta básica de alimentos, donde el acceso es 10 y el no acceso obviamente 0. ¿Podría haber otro tipo de categorización de la inseguridad alimentaria? Sí, seguramente. Podríamos decir, bueno, accede por completo a la canasta básica, accede parcialmente o no accede. Pero bueno, en realidad no es la intención del índice, ahora lo vamos a ver al final. Después, en cuanto a la cobertura de salud y atención médica y de medicamentos, vean que el acceso tiene 5 puntos y el no acceso tiene 0 puntos. Lo mismo con los servicios básicos: si dispone de agua corriente será 4 puntos, si no dispone 0, si posee acceso a la red 3, si no posee 0, y si dispone de conexión de red de energía 3, y si no dispone 0. Veamos que acá, en decir, cuando estamos trabajando con los 3 indicadores de alimentación y salud, sumamos si es que este hogar o estas personas en hogares acceden a los 20 puntos, o sea, deberían obtener 10 puntos, 5 puntos y 5 puntos, o 0 puntos si ninguna de estos derechos está cubierto. Y lo mismo ocurre con cada una de las dimensiones e indicadores de este proceso de personalización, que como les digo no lo vamos a ver en su totalidad, prefiero que ustedes lo terminen de ver solos en este ejemplo. Acuérdense que el índice variaba entre 0 y 100 puntos, tal vez no lo dije al inicio, pero la decisión de cómo intervalar el valor de este índice fue de entre 0 y 100 puntos, por eso aquel hogar o aquellas personas que no tengan ninguna vulnerabilidad van a obtener 100 puntos, y los que estén acosados, es decir, que no cubran ninguno de estos derechos, van a tener 0. Digo, entre 100 puntos y 0 puntos, por supuesto, hay un montón de valores posibles. Ahora vamos a ver cómo lo terminaron midiendo los investigadores del observatorio, investigadores e investigadoras. Esto sí no es un invento mío, esto es tomado precisamente de un informe del Observatorio de la Deuda Social, donde finalmente trabajaron con el porcentaje de población en hogares según la cantidad de carencias en dimensiones de derechos sociales para el periodo 2010 y 2018, todo realizado en base a datos primarios, es decir, a las encuestas realizadas por el propio observatorio, es decir, no se basaron en la encuesta permanente de hogares, por ejemplo. ¿Cuáles son las categorías que utilizaron para el índice? Bueno, al menos una carencia, al menos 2 carencias, al menos 3 y más carencias, es decir, el índice estaba basado en la idea de carencias y no carencias respecto de estas dimensiones e indicadores. ¿Podríamos haber pensado en otra categorización? Sí. Podríamos haber dicho que al menos una carencia es un bajo nivel de vulnerabilidad de los derechos sociales y económicos, y 3 y más carencias es un alto nivel de derechos sociales y económicos vulnerados. Y está excluido acá directamente los que no poseen ninguna carencia, porque no era el objetivo del estudio. Estos porcentajes los pueden ver, no han variado, la verdad, tan significativamente en este periodo 2010 a 2018, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar detalladamente, la verdad que no han variado de forma tan significativa, aunque tiene saltos. Este entonces es un informe de mayo de 2019, tiene un año, y bueno, efectivamente el observatorio hace este estudio longitudinal para observar cómo ha evolucionado el nivel de vulnerabilidad de personas en hogares. ¿Ves que dice porcentaje de población en hogares? O sea que las unidades están referidas a hogares.
Y lo terminan convirtiendo a través de un índice en una información concreta, que es la que nos permite precisamente estimar cómo se encuentra la población del total de la Argentina, porque lo hicieron para el total del país, a partir de aglomerados urbanos, de la misma manera que la EPH, no sé si tomaron los mismos aglomerados o no, pero bueno, con el mismo criterio. Y agregan un cuadrito que es la pobreza multidimensional, que es por lo menos una carencia y pobre por ingresos. Acuérdense que acá está medido, no está medido solamente por ingresos, ¿no? Nos estamos refiriendo a esta personalización de la variable compleja pobreza. En cambio acá hacen un cruzamiento entre esta pobreza multidimensional con al menos una carencia, es decir, los niveles en todo caso más bajos de la vulnerabilidad social y económica, y pobre por ingresos, ¿no? Es la manera indirecta de medir pobreza. Se acuerdan que la relación entre la canasta básica y una canasta básica total de alimentos y una línea de pobreza e indigencia, que lo vimos en la clase pasada. Así acá aparecen para el mismo periodo, entre 2010 y 2018, el porcentaje de población en hogares en donde se combina esto, carencia y pobreza por ingresos. O sea que decir que una persona tiene al menos una carencia tampoco no es decir que no es pobre, ¿no? Bien, vamos a ver otro ejemplo, en donde claramente las variables, la variable es una variable predicable de un colectivo, que son los países, que es el Índice de Desarrollo Humano, muy conocido, también muy divulgado y muy trabajado por muchos investigadores, equipos de investigación nacionales e internacionales, ¿no? ¿Qué mide el Índice de Desarrollo Humano? Mide el logro medio de un país en cuanto a 3 dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de vida. Bueno, ustedes verán que la variable, las dimensiones de la variable desarrollo humano que propone la Organización de Naciones Unidas es bastante abstracta, ¿no? Vida larga y saludable, que supone, vida larga es en todo caso es medible muy concretamente, pero saludable, ¿a qué apunta? Conocimientos, también, conocimientos es una educación formal, lo que es, y un nivel decente de vida aún más abstracta todavía. No lo tenemos acá, pero si ustedes van a buscar en la web el índice de desarrollo humano, cada una de ellas está definida teóricamente. O sea, tiene que definir a qué se refiere con una vida larga y saludable, a conocimiento y a nivel decente de vida. Entonces, el índice de desarrollo humano es un índice compuesto y contiene 3 variables: la esperanza de vida al nacer, que sería el indicador de la vida larga y saludable; el logro educacional a través de 2 indicadores, alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada; y el Producto Bruto Interno Real per cápita de cada país, medido en dólares, ¿no? Vamos a ver entonces acá en un resumencito, en una tabla resumen, cómo se operacionaliza este índice de desarrollo humano, que está categorizado en niveles: alto, medio y bajo desarrollo humano. Esas son las categorías. Todos los países del mundo que ofrecen información a las Naciones Unidas, obviamente las Naciones Unidas se nutre para construir estas variables complejas y todas las mediciones que hace a nivel global de la información que cada país les provee. Generalmente no es que ellos van a buscar los datos, sino que los reciben y los reelaboran, ¿no? Ahí sí trabajan con datos secundarios. Entonces, vida saludable, con el indicador esperanza de vida; educación, que ya vimos que tenía 2 indicadores, y calidad de vida medida por Producto Bruto Interno. Vean que en este caso el índice no es ponderado, es un índice simple. Cada una de las dimensiones tiene el 33,33% del peso, ¿no? Y esto también varía entre 0 y 100, y lo porcentualizan.
En cambio, al interior de educación, la tasa de alfabetización de adultos se ponderó respecto a la tasa básica de matriculación en enseñanza primaria y secundaria. Bueno, también lo pueden analizar de ustedes, y como yo supongo que les surgió la curiosidad, acá busqué lo más actualizado que encontré, que es cuál es el índice de desarrollo humano para los países de América Latina, donde Argentina está bien colocada. Es una publicación de 2017, o sea que no es tan vieja. Piense que la producción de datos de este nivel, de datos secundarios, no es algo que se procesa rápidamente, ¿no? Es uno de los temas de trabajar con datos secundarios es que no siempre tenemos información muy actualizada, es decir, tener información del año 2016 publicada en el 2017 es una información bastante cercana, teniendo en cuenta además que estos son datos muy estructurales. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, que la pobreza medida directamente por el nivel de ingresos era una medida muy coyuntural y que se realizaba muy seguido? Y en cambio la multidimensional es una medida más estructural y lleva más tiempo construir ese índice, ¿no? Porque hay que relevar toda esa información, ¿no? Tenemos que buscar los datos. Bueno, entonces, para América Latina, Chile y Argentina tenían un índice de desarrollo humano muy alto, un índice alto los demás países que se ven acá, pero dentro de América Latina, en el concierto del mundo, ya no ocupan un lugar alto, y acá tenemos los índices más altos a nivel mundial. Bien, dicho esto, espero que trabajando con los índices en práctico les pueda quedar más claro. Efectivamente la operatoria puede resultar compleja, pero la intención del índice es un concepto bastante sencillo. Ahora las tipologías, yo creo que, si bien es cierto que es una construcción, en todo caso, más asociada con la creatividad y el desarrollo teórico, tienen cierta complejidad para su construcción. ¿A qué se le llama tipología? Esto es una definición de McKinney. Es arte o técnica de construcción de tipos mediante un sistema de clasificación, simplificación y reducción de datos, que consiste en reagrupar los elementos de una población en clases, tipos, definido cada uno de ellos por una serie de rasgos o características que les son comunes. Es lo que habitualmente, inclusive intuitivamente, uno realiza en la vida cotidiana, ¿no? A ver, esta persona o este grupo de personas o esta escuela tiene estas características, es del tipo tal, ¿no? Muchas veces lo usamos así como intuitivamente y en la vida cotidiana. Efectivamente esa es la idea, pero bueno, por supuesto, a través de un método científico de desarrollo de estas tipologías, donde el papel de la teoría es muy importante, porque se utiliza para interpretar y comprender un fenómeno de la realidad, para caracterizarlo, para identificar problemas sociales, para producir datos o ser puente entre la teoría, los conceptos y los datos. Vamos a ver que en la bibliografía o los autores clásicos, tanto de la ciencia política como la sociología, se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo la construcción de tipos, a veces teóricos, a veces no tanto. Entonces, las tipologías son un recurso muy útil como ordenador de un proceso teórico de características más abstractas, que sin referenciarse con la realidad, si esta es teórica, o apelando a la contrastación empírica, intenta dar cuenta de esta realidad. O sea que así como el índice intenta dar cuenta de una realidad resumiendo un conjunto de indicadores, la combinación de determinadas características o atributos también de una población dada nos permite, intentamos también dar cuenta de esa realidad. Pero las tipologías tienen dos fuentes posibles, y esto, digo, es el kit de la cuestión. Desde la teoría o de los tipos más generales, en forma sustancial, es decir, a partir de la teoría sustantiva, por ejemplo, los tipos ideales weberianos, seguro que ustedes en ciencia política, si se ponen a buscar, van a encontrar muchos ejemplos de esto, si han ya cursado materias teóricas, seguramente, Huntington, o muchos autores de la ciencia política han construido tipos de gobierno, tipos de representación política, en general de carácter más teórico. Y luego existe otra posibilidad de construcción de tipologías, que es sobre la base de datos particulares, es decir, a partir de haber realizado una contrastación empírica, es decir, tenemos información de lo que ocurre en la realidad, y con esa información
conformamos la tipología. Bueno, en este libro de McKinney, que en realidad ya vengo mencionando, de 1968, si bien es viejo, les puedo decir que en realidad tiene absoluta vigencia, digo, sobre estas ideas de McKinney, que de alguna manera sistematizó lo que los autores clásicos ya hacían en su producción teórica y en su producción empírica. Luego se han hecho diferentes abordajes, pero en realidad los conceptos siguen vigentes. Sostiene que el tipo construido, que sería este a partir de contrastación empírica, a diferencia del tipo ideal weberiano, puede funcionar como puente entre la teoría sustantiva y los datos empíricos relativamente no estructurados. Es decir, que en definitiva tiene por objetivo la construcción de teoría. McKinney considera la tipología como un modelo analítico de una teoría más amplia, es decir, gana importancia teórica y empírica cuando se los coloca dentro de un esquema más general, es decir, una tipología sin tener un basamento teórico, al menos teoría sustantiva detrás, pasa a ser un instrumento muy operativo, ¿no? Y pierde este carácter que propone McKinney, cosa que también puede ocurrir, digamos, puede ser también un objetivo, construir un tipo más operativo. McKinney toma como ejemplo los 4 tipos de suicidios de la obra de Durkheim, el altruista, el egoísta, el anómico y el fatalista, donde Durkheim relaciona, él hace análisis explicativo, ¿no? O sea, es decir, trata de entender por qué la gente se suicida. ¿Por qué? Porque toma el suicidio no como un hecho individual, sino como un hecho social. O sea, que las tasas de suicidio de las ciudades que él aborda para hacer este estudio, viejo estudio, pero que aún, por supuesto, tiene mucha vigencia, en realidad está pensada como tasas, como el suicidio como un hecho colectivo, un hecho social, no un hecho individual que podría ser trabajado por la psicología clínica, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho está trabajado por la psicología clínica. O sea, él está haciendo otra mirada, por eso su trabajo fue muy novedoso para la época en que lo hizo, ¿no? Basado en diferentes datos estadísticos que tenía de ciudades de Europa. Entonces, trata de explicar, a ver, por qué las personas se suicidan, o sea, qué datos de la sociedad me explican estas tasas de suicidio, y si las ciudades son diferentes entre sí, aquellas que tomó como unidades de análisis, ¿no? Que fueron distintas ciudades de Europa. Entonces, su explicación estaba relacionada con la idea de solidaridad y trabajaba con 2 vínculos sociales, la integración y la regulación social. No me voy a extender con la obra de Durkheim, ustedes la pueden consultar. Entonces, pero veamos un poco los tipos que, cómo definió los tipos Durkheim. El egoísta, lo definitorio es la escasa integración social, o sea, cuando un individuo está aislado o cuando sus vínculos con su grupo se debilitan o rompen. El anómico, personas que se quedan sin normas debido a cambios rápidos en la sociedad o inestabilidad. Altruista, cuando el individuo está demasiado integrado y los vínculos sociales son demasiado fuertes y valora más a la sociedad que a sí mismo. Y el fatalista, cuando un individuo está excesivamente regulado por la sociedad. Bueno, léanlo ustedes, por supuesto estoy haciendo una simplificación. Entonces, los tipos de Durkheim son tipos construidos, o sea, los hace a partir de la información que él releva de las ciudades de Europa, pero sin embargo la teoría tiene un papel muy importante. De todas maneras, también se lo indica a Durkheim en este trabajo que hace acerca de incorporar explicaciones posibles a las tasas de suicidios de las ciudades, como el creador del análisis multivariado, es decir, ¿se acuerdan que cuando hablamos de hipótesis, veíamos que en general en las ciencias sociales un acontecimiento, un hecho social, un fenómeno no es explicado por una sola variable anterior, ¿no? En esto también lo vimos también cuando vimos los roles de las variables de independiente y dependiente, ¿no? O sea, suelen ser multicausales. Bien, ahora vamos a ver, volviendo al ejemplo, y ya lo damos por terminado, les prometo que no los voy a mencionar más, este ejemplo de pobreza, trabajando en la pobreza multidimensional y la pobreza indirecta a través de los ingresos, los autores
construyeron un espacio de bienestar, o sea, en definitiva una tipología se puede terminar configurando en lo que llamamos un espacio de propiedades, ¿no? Es decir, es un cuadrante en donde esta característica que me permitió, o estas características que me permitieron agrupar a las unidades de análisis de determinados tipos, son espacios de propiedades. Eso lo trabajábamos después bastante cuando veíamos nosotros los cuadros bivariados, ¿no? En la explicación, pero bueno, la materia cambió de contenido, ya no lo vamos a ver, lo van a ver en Metodología de la Investigación 2, ¿no? Entonces acá observan estos diferentes espacios que son el producto de su trabajo. Y después hay otra tipología de pobreza un poco antigua, pero que en definitiva siempre sigue siendo actual, porque trabaja las necesidades básicas insatisfechas, o sea, no es la misma variable que trabaja el observatorio, es la NBI, que también es un índice de NBI, que se construye a partir de variables e indicadores muy similares a los que vimos para el otro ejemplo, ¿no? Y acá las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas tienen que ver con esto de una, dos o tres y más carencias, o sea, se trabajaba con la idea de hogares que satisfacían todas las necesidades o hogares que no satisfacían al menos una de esas necesidades. Y con la idea de pobres y no pobres que trabaja la línea indirecta de medición por línea de pobreza, ¿no? Entonces trabajaban con cuatro tipos básicos: no pobres, pobreza inicial, reciente o crónica, que les llama crónica o estructural. Bueno, busquen un poco el sentido de cada una de esas categorías, porque ya nos estamos pasando de tiempo. Por último, les cuento que yo estuve trabajando con un equipo dentro de un trabajo de extensión, de cooperación o de asistencia técnica con el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que nos demandaron, ya hace bastante, está publicado, una tipología de organizaciones sociales, porque el CENOC, obviamente, su objeto de trabajo eran las organizaciones sociales, y que querían saber cómo podían tipificar a las organizaciones de todo el país, porque el CENOC, siendo una organización gubernamental, tenía una base de datos o gente inscripta en el CENOC muy amplia de todo el país. Entonces, la población bajo estudio fueron organizaciones de la sociedad civil que constaban en la base del CENOC, de este Centro Nacional de Organizaciones, entre el año 1995 a 2015, en todo ese periodo, y contaban con la información relevada y asentada en esa base de datos, que era en realidad un formulario que las organizaciones sociales completaban para pedir el ingreso al CENOC. Al ser un organismo gubernamental, tenía este atractivo de que podrían obtener subsidios, colaboraciones, etcétera, para la sobrevivencia de las organizaciones sociales. Entonces, el entrecruzamiento de dos categorías de cada una de estas variables de las organizaciones sociales, que obviamente las organizaciones en su unidad de análisis colectiva, arribamos a esta conclusión. Bueno, creo que ya me extendí bastante, lo voy a dar por finalizado, y les agradezco mucho. Hemos tenido algunas interrupciones en este video, porque estoy en mi casa, y bueno, pasan cosas en las casas de uno. Por suerte no subieron los gatos a la computadora, eso ya es un avance. Bueno, quedamos para un próximo encuentro online, donde podamos intercambiar sobre las consultas que tengan sobre este tema, y hacer un breve repaso, y bueno, seguimos avanzando con los contenidos de la materia. Bueno, que estén todos muy bien, y nos vemos en la próxima.